Bueno, buenas tardes. Continuamos con las clases. Esta sería la clase número 20. Se recordarán ustedes que el día de ayer estuvimos hablando de la jurisdicción voluntaria. Y yo les platiqué a ustedes que este tema de la jurisdicción voluntaria, pues ustedes lo van a reforzar cuando reciban su curso de notariado, la parte de práctica. No sé si es el notariado 2 o el notariado 3. Sin embargo, como lo tenemos dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, y la jurisdicción voluntaria puede ser judicial y puede ser notarial. Si ustedes leen el decreto 5477 del Congreso de la República, que yo les recomendé que tienen que leer, pues porque van a ver, pues yo les puedo poner en el examen cuáles de la jurisdicción voluntaria que tenemos en el código no las puede tramitar el notario. Entonces, por favor, lean su decreto 5477, que es el que regula la jurisdicción voluntaria. Entonces tenemos pues que toda la jurisdicción voluntaria puede ser judicial y puede ser notarial. Si ustedes leen los considerandos del decreto 5477, van a poder observar que este decreto habla de la mora judicial y habla de la alta carga que tienen los tribunales de temas de jurisdicción voluntaria. Entonces dice, para alivianar o aliviar la carga o la mora judicial, entonces se permite en el año 1977 que los notarios puedan efectuar algunas de estas diligencias que antes eran solo judiciales. Hay una ventaja y una desventaja. Por ejemplo, en la jurisdicción voluntaria que se tramita por la vía judicial, la gran ventaja es que es menos onerosa, o sea, requiere de menos gastos. ¿Por qué? Porque es judicial. Entonces, presento mi memorial de demanda, le admiten para su trámite. En cambio, el notario, cada vez que realiza alguna de las actas notariales, ya sea el requerimiento, la junta de herederos o las acciones que se vayan dando, las actuaciones que se vayan dando en el proceso notarial, él va a cobrar esos honorarios, porque el Código de Notariado establece que él tiene honorarios por cada una de las actividades y de las actas notariales que él practique en el proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces, la ventaja y la desventaja es, en cuanto al costo, es que en la vía judicial es menos costoso, o sea, monetariamente hablando, ¿verdad? Es menos gravoso para las partes. Lo que en la jurisdicción notarial pues es un poco más oneroso, ¿verdad? Otra de las ventajas y desventajas que tiene es que en la vía judicial la jurisdicción voluntaria es mucho más tardada. En cambio, en la vía notarial, como el notario solo ese proceso tiene esa semana, pueden salir inmediatamente de un proceso de jurisdicción voluntaria. O sea, el tiempo es otra de las ventajas. Judicial muy tardado, extrajudicial más celeridad, más breve el trámite, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lean los considerandos, por favor, siempre que lean una ley, lean primero sus considerandos para ver por qué nace esa ley, cuál es el objeto, el espíritu que tiene la creación de esa ley. Entonces aquí pues vemos que hay varias actuaciones en el Código Procesal Civil y Mercantil que no están incluidas en el decreto 5477 que regula la tramitación de la jurisdicción voluntaria notarial. Por favor, lo tienen que leer. Bueno, el día de ayer hablamos de la declaratoria de incapacidad, de la ausencia y muerte presunta, de la administración de bienes de menores incapaces o ausentes, y agotamos el tema del divorcio. Vimos que el divorcio tenía dos formas de realizarse, ¿verdad? Ordinario, cuando hay alguna de las causales que establece nuestro Código Civil para que se pueda declarar disuelto el vínculo matrimonial, ¿verdad? Y voluntario, cuando los dos cónyuges están totalmente de acuerdo, pero vimos, ¿verdad?, que el proyecto de bases de divorcio debe llevar ciertos requisitos, y sobre todo que el juez debe ser muy meticuloso al momento de analizar el proyecto de bases, puesto que por lo regular siempre hay menores de edad
involucrados. Y dijimos que el juez es el contralor de los derechos humanos de las partes, y en este caso, pues si hay menores de edad, vimos que de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el juez debe brindar una protección especial a este grupo etario que son los menores de edad. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema del cambio del nombre. Si nosotros nos vamos a nuestro Código Civil, en el artículo 1 nos habla de personalidad civil, comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ustedes se recordarán que cuando vieron su primer curso de Derecho Civil, que vieron a persona, vieron varias teorías, ¿verdad? Vieron teorías que hablaban de la personalidad y de la personalidad física, de la personalidad jurídica, y eso lo recordarán ustedes. Pero recordemos que la persona, desde el momento en que nace, debe ser identificada con un nombre, y también sus apellidos maternos y paternos, ¿verdad? Si hubiere paternidad responsable, y si no, pues el apellido de la progenitora, ¿verdad? Entonces tenemos que el artículo 4 dice: la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Léase hoy Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? El que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o el de sus padres no casados que la hubieran reconocido. Los hijos de madre soltera serán inscritos con el apellido de esta. Entonces vemos que todas las personas se tienen que identificar con un nombre y con los apellidos de los padres si fueran casados, ¿verdad? O los hijos de madre soltera con los dos apellidos de ella, ¿verdad? Luego vemos que el artículo 6 nos habla del cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar su nombre sino con autorización judicial. Yo, por ejemplo, me llamo Norma Eugenia, no me voy a cambiar a Norma Pancracia solo porque yo lo quiero hacer así y empiezo a realizar todas mis actividades de esa forma, ¿verdad? Sino que yo tengo que acudir a un juez, yo tengo que tener una autorización judicial para poder cambiar mi nombre. Aquí en el artículo 438 del Código Procesal Civil y Mercantil, ojo, en la ficha número 32 encuentran ustedes en la guía de estudio, ¿verdad?, los artículos que deben leer del Código Civil y los del Código Procesal Civil y Mercantil. Y dice: la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, lo solicitará por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El juez mandará que se reciba la información que se ofrezca por el solicitante y que se publique. Ojo, dense cuenta que aquí hay un requisito que sí genera gastos para la persona que desea cambiar su nombre. Y dice que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial. Estos avisos nosotros los llamamos edictos. Los avisos que ustedes ven en los diarios de ventas de propiedades judiciales se llaman edictos, y estos avisos que publicamos en el diario oficial cuando una persona se desea cambiar nombre también se publican en el diario oficial y se denominan edictos, ¿verdad? Y en otros de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizar oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Entonces las personas pueden cambiar su nombre, pero van a tener que hacer un aviso en el diario oficial indicando el nombre actual que posee, ¿verdad?,
y el que desea adoptar. Y la advertencia de que puede formalizar su oposición por cualquier persona que se considere perjudicada. Y eso lo ponemos nosotros en el edicto correspondiente, ¿verdad? El señor fulano de tal promovió diligencias voluntarias de cambio de nombre, solicitando que desea adoptar el nombre de el que va a cambiar, ¿verdad? Y se hace saber a todos los interesados que pueden plantear su posición si no están de acuerdo con el cambio de nombre. Eso va a constar el edicto. Luego el artículo 439 nos dice: recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación, que era por 30 días, recordamos en el artículo anterior, el juez accederá al cambio de nombre. El juez va a acceder al cambio de nombre siempre y cuando no haya habido oposición. Con una persona que se oponga, nos regresa al artículo 404, ¿verdad? Que habla de la oposición en el Código Procesal Civil y Mercantil para todas las cuestiones de jurisdicción voluntaria. Si a la solicitud se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso para que las partes acudan a donde corresponde a deducir sus derechos. O sea, yo razono el proceso, admito para su trámite la oposición y ordeno que las partes acudan a la vía legal correspondiente a dirimir sus diferencias, ¿verdad? Lo que están planteando en oposición, y ahí se queda en suspenso las diligencias. Y como les digo, si se declarara sin lugar el juicio contencioso posterior, pues podría continuarse con el trámite del procedimiento voluntario que fue dejado en suspenso. Entonces, cuando el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Si se hubiera presentado oposición, se tramitará en forma de incidente y en vista de la prueba aportada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Esta resolución es apelable, dice el último párrafo de ese artículo. Entonces, si hay oposición y se tramita esta en forma de incidente, o si ya es motivo de un juicio ordinario o de otro tipo de materia, ¿verdad? La resolución que se dicte donde el juez te niega el cambio de nombre es apelable, pero si el juez accede al cambio de nombre, ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil. Hacemos otra publicación donde ya el juez autorizó el cambio del nombre de la persona que lo solicitó y se mandan los avisos al RENAP para que hagan el cambio en la partida de nacimiento correspondiente. Entonces la persona puede promover el cambio de nombre si así lo desea, ¿verdad? O lo puede hacer notarialmente o lo puede hacer judicialmente. Cuando lo tenemos aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil, se entiende que es judicial, ¿verdad? Pero todos estos mismos principios aplican para la jurisdicción voluntaria notarial. Cuando se está haciendo el cambio de nombre por la vía notarial, entonces el notario tiene que verificar que todos estos datos, el notario también va a tener que hacer la publicación, el notario va a tener que dictar el auto, todo como que si fuera un proceso judicial. Lo único es que se efectúa en una notaría, ¿verdad? Porque recordemos que el notario pues tiene fe pública, ¿verdad? Y lo que el notario dice se tiene por cierto hasta que no se demuestre lo contrario. Luego otro tema que es interesante y que yo se los incluí en la ficha, porque les digo, es mucha la jurisdicción voluntaria y no podríamos agotarla todo en estos pocos días que nos quedan, puesto que ya la otra semana tenemos el examen final, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hablar de los que son más frecuentes, porque por ejemplo aquí también está el reconocimiento de preñez o parto. Esto es muy poco que se ve en la actualidad, porque recordemos que existe el juicio ordinario de filiación extramatrimonial. O sea, si una persona resulta embarazada, pues puede promoverla en la vía voluntaria
el reconocimiento de preñez o parto, y esto muchas veces en los juzgados de familia se hace a través de la vía conciliatoria. Entonces llega la persona y dice, mire, fíjese que yo estoy esperando un hijo que es del señor fulano de tal, yo quiero que por favor lo citen para que comparezca a reconocer que esta preñez es de su persona, ¿verdad? O que él es el progenitor del producto de este embarazo. Y muchos en la vía voluntaria llegan y reconocen. Entonces, ¿qué objeto tiene esto? Que la persona tenga un respaldo al momento de que nazca la criatura, ¿verdad? El producto del embarazo, que nazca niño o niña, con este auto que se dicte en la jurisdicción voluntaria, pues va a poder inscribirlo. Pero si la persona se niega, se tendrá que iniciar el juicio ordinario de filiación de declaratoria de filiación extramatrimonial. Lo que se le hace ver a las personas cuando se les cita en la vía voluntaria es que lo oneroso que va a resultar para el progenitor, si resultare cierto que el producto de ese embarazo él es el progenitor, ¿verdad? Porque va a tener que pagar los gastos procesales, la prueba de ADN y todas las costas que esto genera, ¿verdad? Entonces muchas veces se le hace ver a la persona que es más fácil que lo reconozca si él está seguro o que es su hijo, pues que reconozca esta circunstancia en este momento y no que se inicie todo el proceso ordinario, que como vimos los procesos ordinarios son tardados, ¿verdad? Entonces, y son onerosos, va a tener que pagar todos los gastos y la prueba de ADN, que no es cosa barata, ¿verdad? Ustedes ven que el código se modificó, el Código Civil en cuanto a este tema, y si la persona que promueve el juicio ordinario y pide la prueba, la progenitora, resulta que la persona quien demandó no es el padre de conformidad con la prueba de ADN, la tiene que pagar la persona que promovió la demanda. Igual nosotros, cuando me ha tocado cubrir familia y llegan las señoras, yo muchas veces las entrevisto, les pido favor a la trabajadora social y le digo, mire, dígale si está segura que el progenitor del producto de ese embarazo es a la persona que está demandando, porque si no, los gastos de la prueba de ADN, que no sé si ahora por barata que salga será como 2.500 quetzales, creo yo, no estoy segura, la va a tener que cubrir ella. Entonces le hago ver, mire, usted está 100% segura, porque si no, encima de corneado, pues apaleado, ¿verdad? Entonces vemos pues que hay muchas diligencias, pero me interesa también que conozcamos la identificación de persona. Esto lo tenemos en el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y al 439, y lo tenemos en la identificación de persona, la tenemos contemplada en el artículo 4, que dice: la persona individual se identifica con el nombre que se inscribe en su nacimiento en el registro civil, el que se compone, ya dijimos, de caso, ¿verdad? Perdón, ese es en el artículo 5, me equivoqué. El que constante y públicamente, por favor, en el artículo 440 me ponen una llamada del artículo 5 del Código Civil, porque fue modificado por el decreto ley 7284, y dice: el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partido de nacimiento, o use incompleto su nombre u omita alguno de sus apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de una declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad, o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerlo por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el código tenemos la identificación de persona, y vemos pues que cualquiera persona
cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fuera reconocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento o usar el nombre incompleto u omitiere alguno de sus apellidos que le corresponden, podrá pedir ante un notario, conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación, la que se hará constar en escritura pública, y el testimonio y una copia se presentarán en el registro civil correspondiente para la anotación de la partida. O sea, yo lo puedo hacer de forma judicial o lo puedo hacer a través de una escritura pública, ¿verdad? Entonces vemos que muchos de nosotros, por ejemplo, yo me llamo Norma Eugenia, el nombre Norma nunca me ha gustado, entonces siempre uso mi nombre Eugenia Frati, ni siquiera uso el Lutman, ¿verdad? Sino que solo, ¿cómo se llama usted? Ah, Eugenia Frati. Entonces dice, actividades sociales, Eugenia Frati, ¿verdad? Entonces esto genera que yo en determinado momento, por ejemplo, en una chequera, no quiero yo que aparezca todo mi nombre, Norma Eugenia Frati Lutman, puedo pedir que aparezca solo mi primer nombre y mi primer apellido, ¿verdad? Pero entonces esto va a generar que el día de mañana yo necesite, por ejemplo, una identificación de persona. Y yo soy el caso concreto del que les voy a poner el ejemplo el día de hoy. Por ejemplo, mi nombre, cuando mi papá era Víctor Manuel Frati León, pero Frati era doble T, E, I latina. Cuando me inscribieron a mí, mi nacimiento, solo a mí, porque mis otros hermanos están Frati con I latina, me pusieron Y y mi papá no se dio cuenta. Y en ese entonces decía, bueno, ¿y qué puede perjudicar eso? Cuando yo me sometí a mi examen privado y empecé a recabar mi papelería y todo, me dijeron, un momento, no le podemos dar fecha de privado porque usted aparece aquí con Frati con I latina y aparece Frati con Y. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo que tenía que haber hecho era una rectificación de partida de nacimiento, porque en mi partida de nacimiento el apellido de mi papá está correcto. O sea, en el registro civil de aquella época cometieron el error y en lugar de poner la I de latina, la de puntito, ¿verdad?, pusieron la Y y no se imaginaron la gran perjudicada que me habían dado, y resulta que ahora todos mis hijos son Frati con Y, cuando todos mis demás sobrinos y el resto de mi parentela son Frati con I latina. Entonces yo lo que debía haber hecho era una rectificación de partida de nacimiento, pero como se me venía el examen y yo tenía ya mi papelería lista, ya tenía planificado someterme al examen privado, fui donde un notario y lo hice constar en escritura pública. El notario ese mismo día lo fue a inscribir y al día siguiente yo ya tenía mi certificación y metí mi certificación junto con mi papelería a la facultad y ya me pude examinar. Entonces, en esta identificación de persona que hicimos en escritura pública, se hace constar que el nombre de Norma Frati con Y, Norma Eugenia Frati con Y, Norma Eugenia Frati con I latina, Norma Eugenia Frati con Y y Lutman. Bueno, como saber ni cuántos nombres aparecen en esa identificación de persona, pero se logró hacer de forma rápida, que es lo que a mí me interesaba. Ahora el mismo artículo 440 nos habla la identificación de un tercero. Cuando yo necesito identificar a una persona que por lo regular puede ser que ya esté fallecida, porque si él está vivo puede pedir su identificación de persona, pero cuando yo lo necesito identificar, dice, la identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. La solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere y
pondrá la información de testigos pudiendo ser pariente de la persona de cuya identificación se trate. Si se trata de la identificación de un tercero, luego el 441 nos habla de oposición, ¿verdad? Si se trata de la identificación de un tercero y hubiera oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación, se seguirá en juicio ordinario ante un juez de primera instancia, suspendiéndose las diligencias voluntarias. En este caso, el notario que conociere de ellas las remitirá al juez correspondiente. Si no hubiera oposición, el juez dictará la resolución declarando si procediere o no la identificación y mandará que se anoten en el registro civil. Estas circunstancias de la identificación de terceros se da mucho cuando las personas, como yo les platico a ustedes, ya hubieran fallecido y hay que promover el proceso sucesorio, intestado o testamentario, según sea el caso, y la persona se utilizó en vida varios nombres, ¿verdad? Y por ejemplo, como les digo, pues ahora el RENAP es muy acucioso en tomar en consideración todas estas circunstancias y evitar que estos errores del pasado, recordemos que en el pasado, hace muchos años de esto, ¿verdad? El registrador civil era el alcalde municipal de los municipios, era el juez de paz también el alcalde municipal, ¿verdad? Entonces en esta persona recaía la obligación de registrar los nacimientos y los nombres de las personas. Entonces se cometían muchos errores en los registros civiles adscritos a las municipalidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se identificaba incorrectamente a una persona, el nacimiento de una persona, y si ésta efectuaba transacciones comerciales o sociales y usaba así como, por ejemplo, solo un nombre y un apellido, entonces se hace necesario la identificación de esta persona si hubiera dejado bienes, por ejemplo, donde no conste su nombre completo. Entonces, si se diera esta circunstancia que hubiera usado distintos nombres, ¿verdad? Usado constante y públicamente los nombres y apellidos y los que aparezcan en su partida de nacimiento, entonces se puede pedir la identificación de un tercero. Entonces, esto lo tenemos contemplado en estos artículos que tenemos en la ficha correspondiente. Otro tema que me interesaría que tratáramos, porque es de lo que más se da, son los asientos extemporáneos. Por ejemplo, lo tenemos en el 443 del Código Procesal Civil y Mercantil. Asiento y rectificación de partidas, que es lo que yo les estaba platicando en mi caso, ¿verdad? Que dice el 443, en caso de haberse omitido alguna partida, o sea, no se inscribió, o circunstancia esencial en los registros civiles, el juez de primera instancia, en vista de las pruebas que se le presenten, las que de oficio recabe y previa audiencia, aquí sea el Ministerio Público, pero ustedes ya saben que está la Procuraduría General de la Nación, resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente, mandando a aplicar las sanciones que establece el Código Civil, si fuera el caso. Entonces, aquí les puedo poner de ejemplo el mismo caso de mi apellido, ¿verdad? Aquí se cometió en el registro civil una omisión porque no se anotó en mi partida de nacimiento el apellido correcto de mi padre. Entonces yo pude acudir al juez de primera instancia o lo pude haber hecho notarialmente, pero como les dije yo, me urgía tanto que entonces opté por la identificación de persona, aunque lo correcto hubiera sido que se rectificara mi partida de nacimiento para que todos mis hijos y toda mi descendencia pues ya no tuviera este problema del frati con Y, ¿verdad? Sino que el frati con I latina. Entonces esto es lo que debía haber hecho yo, porque aquí se omitió una omisión en la partida de nacimiento de mi persona. Ahora aquí nos habla de asiento y rectificación de partidas.
muchas veces en el interior de la República, los niños nacen en sus propias casas, ¿verdad? Saben ustedes que hay comadronas y personas que se encargan de asistir a las mamás que van a tener bebés en sus propias casas y pues nacen en su casa y la partera o comadrona le da una constancia de que el niño nació en tal y tal casa y al papá se le olvida inscribir al hijo, ¿verdad? O no tiene tiempo o le queda lejísimos la sede del RENAP, o bueno, se van dando circunstancias diferentes en cada caso, ¿verdad? Pero se le olvidó. Y resulta que a la hora de entrar a la escuela primaria, al primero primaria, el niño tiene que llevar su certificación de partida de nacimiento y resulta que no la tiene. Entonces se hace necesario promover unas diligencias de asiento extemporáneo de partida de nacimiento. El Código Civil hablaba de la imposición de multas. Sin embargo, dado el derecho que tiene el niño a tener un nombre, que es uno de los derechos primordiales que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos, ya no se imponen las multas, porque muchas veces los papás ya no los iban a inscribir después del plazo fijado en la ley, porque decían, ay, no me van a poner la multa, entonces yo no quiero pagar la multa, y resulta que el niño existía de hecho, pero no de derecho, ¿verdad? Entonces se da este caso de asiento extemporáneo de partida de nacimiento. Pero déjenme contarles que yo acabo de tener ahorita un caso muy particular, que es el asiento extemporáneo de la partida de nacimiento de una persona que ya falleció y que sí tiene partida de defunción. Entonces, cuando vimos el caso, bueno, dije, qué curioso esto, que nunca le inscribieron, nunca apareció que ella hubiera nacido, sin embargo, sí tiene partida de defunción. Entonces empezaron a hacer las investigaciones, porque aquí dice, el juez de primera instancia, en vista de las pruebas que se le presenten y las que de oficio recabe, hubo que pedir a las parroquias, a la parroquia donde él nació, porque es de un lugar de Alotenango muy lejano a todas las urbes, ¿verdad? Que está en el volcán de Agua, es ese lugar. Entonces tuvimos que pedir a las parroquias, porque recuérdense también ustedes que hay medios de prueba que se deben valorar en estas diligencias, y por ejemplo el certificado de bautismo es uno de los elementos que nos han ayudado mucho para poder demostrar que la persona sí nació, porque sí murió, pero no sabemos si nació. Entonces se dan una especie de circunstancias así curiosas, pues, que en la práctica que generan estos asientos extemporáneos de partidas. Y a la inversa, hemos tenido asientos extemporáneos de partida de defunción, que la persona falleció, fue enterrada en un cementerio. Y yo les decía a unas personas que hicieron el planteamiento en mi juzgado, les decía, pero ¿cómo? Es que no les pidieron ningún documento para poder inhumar a la persona, ¿verdad? Sin embargo, como son derechos inalienables también, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que pedir el asiento extemporáneo de la partida de defunción. Entonces esto no estaba inscrito, sin embargo, lo enterraron en un cementerio de una localidad también muy alejada de las urbes y de los municipios de los departamentos de Guatemala. Entonces se dan muchas circunstancias que por la vía voluntaria se pueden corregir. Hemos tenido también casos de personas que son inscritas 2 veces en el registro mercantil. La inscribió el papá y la inscribió la mamá. Entonces hay que anular una de esas partidas de nacimiento, porque no puede ser que la misma persona tenga 2 registros, ¿verdad? Entonces es necesario anular una de estas partidas. Entonces todo esto se va a llevar por la vía
voluntaria de conformidad con el artículo 443 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, con este tema estaríamos agotando la jurisdicción voluntaria. Entraríamos al tema de los modos excepcionales de terminación del proceso. El día de ayer yo le pedí al licenciado Beth que me hiciera favor de subir estas dos fichas para que ustedes el día de hoy pudieran tenerlas a la vista para poder platicar un poco este tema. Normalmente nosotros cuando la clase es normal, cuando es presencial, pues entregamos un documento, un folleto que es como de 30 hojas, ¿verdad?, de don Mario Aguirre Godoy, que desarrolla así ampliamente el tema de los modos excepcionales de terminación del proceso, porque el modo normal de terminación del proceso es la sentencia. Todo proceso judicial termina con una sentencia. Entonces, la forma normal de terminación del proceso es la sentencia. Ahora, estos modos excepcionales son formas anormales de terminar el proceso. Entonces, vamos a tratar de resumirlas, puesto que esto sí les entrará en el examen final, ¿verdad? Entonces, dentro de estos modos excepcionales de terminación del proceso, tenemos el desistimiento. El desistimiento lo encontramos en el artículo 581, las formas del desistimiento, porque vamos a ver que hay parcial y hay total, y al 587. El desistimiento del proceso. Dice en el 582, vamos a empezar por el 582. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado en un proceso que es parte. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia del derecho respectivo. Aquí ustedes ven el numeral cuarto de la ficha de los modos, de esta ficha de modos excepcionales de terminación del proceso, que en el numeral cuarto tenemos la renuncia y vamos a verla en el organismo judicial. Pero la renuncia no impide volver a plantear la acción. En cambio, el desistimiento sí impide que se pueda renovar en el futuro el mismo proceso contra la misma persona. O sea, tenemos que ser cuidadosos. Si vamos a desistir de un proceso, tenemos que hacerle ver a nuestro cliente que esa acción nunca más la va a poder volver a presentar porque el desistimiento lo impide. En cambio, sí podemos presentar una renuncia. Si, por ejemplo, renunciamos a un proceso que estamos tramitando por una deuda porque resulta que la persona nos debe 60,000 quetzales y iniciamos el proceso y dentro del trámite del proceso esta persona se acerca a la persona del acreedor y le dice, mire, yo le puedo dar un abono de 10,000 quetzales, pero por favor levánteme las medidas que me decretó de mi embargo de sueldo, de mi embargo de cuentas. Entonces esta persona lo que tendría que hacer es presentar una renuncia, no un desistimiento, porque si presenta el desistimiento no va a poder volver a plantear la acción, porque esto claramente dice la ley que impide la renovación del proceso. Entonces, si yo voy a darle una espera o una quita, entonces yo puedo renunciar, lo vamos a ver en el 19 de la ley del organismo judicial, yo puedo renunciar a la acción, pero si desisto, ya no voy a poder volver a plantearla nunca más. Entonces, el desistimiento del artículo 581 nos dice el desistimiento puede ser total o parcial. El desistimiento total es el del proceso o de un recurso que afecte la esencia del asunto, y el parcial solamente de un recurso, incidente o excepción, o sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta. O sea que tenemos los dos tipos de procedimiento, el total y el parcial.
Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido, es decir, si es parcial o si es total, y el desistimiento puede hacerse en cualquiera que sea el estado del proceso. Y el 582 en su última parte dice, para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Yo no tengo por qué hacerle ver del desistimiento planteado, darle audiencia a la otra parte, porque el que está desistiendo es el que planteó el proceso. Si es desistimiento total, si es desistimiento parcial, puede ser el demandado que planteó un recurso, ¿verdad? O que planteó un incidente o que planteó una excepción y se arrepintió. Entonces se puede desistir parcialmente del incidente o excepción que no da fin al proceso. Entonces el 583 también nos habla del desistimiento parcial, el desistimiento de un recurso, excepción o incidente, deja firme la resolución recurrida y sin efecto la excepción o incidente. Para el desistimiento parcial, pues no es necesaria la conformidad de la parte contraria, igual. Para el desistimiento total tampoco es necesaria que la otra parte se le dé audiencia o esté conforme con el mismo. El 584 nos dice claro quiénes no pueden desistir del proceso. Y dice, no puede desistir del proceso ni de un recurso o excepción que afecte el fondo del asunto los que defiendan intereses de menores, incapaces o ausentes. Tampoco podrán hacerlo los que defiendan intereses del Estado o municipalidades. Estas personas que defienden intereses de menores, incapaces o ausentes no pueden desistir del proceso, tienen prohibición legal. Igual la Procuraduría General de la Nación, cuando promueve un proceso en contra de una persona, no puede desistir porque, como la Procuraduría General de la Nación es la representante del Estado, tiene prohibición legal en virtud del artículo 584 de poder desistir de un proceso. Igual las municipalidades. Las municipalidades, si por ejemplo en los procesos económicos coactivos, que por ejemplo yo soy juez de primera instancia civil y económico coactivo de Zacatepeques, además de conocer toda la materia civil, yo conozco los procesos económicos coactivos, que son todos aquellos que se refieren a los cobros de impuestos que los contribuyentes deben a las municipalidades. Entonces las municipalidades presentan su proceso, su juicio ejecutivo económico coactivo en un juzgado. Entonces es un ejecutivo tal, vamos a ver, cuando veamos los juicios ejecutivos, también voy a tratar de explicarles a ustedes en el próximo semestre, primero Dios, el tema de los procesos económicos coactivos, que son un ejecutivo tal. Entonces, si el contribuyente llega a la municipalidad y paga sus impuestos, la municipalidad no puede desistir del proceso. Entonces, solo me presenta el recibo en el que se acredite que el contribuyente efectuó el pago del impuesto omitido y me pide que se tenga por terminado el proceso. ¿Por qué? Porque en virtud del artículo 584, las municipalidades tienen prohibición de desistir de los procesos. Entonces solo me dice, mire señora juez, le demostramos con el recibo correspondiente que el contribuyente que fue demandado por el proceso económico coactivo ha pagado el impuesto omitido, entonces pedimos que se dé por terminado el proceso. Entonces nosotros dictamos una resolución y dándose todos los requisitos que establece la ley, se tiene por terminado el presente proceso. Entonces, ellos no pueden desistir del proceso. Luego el artículo 585 nos dice, para que el desistimiento sea válido, se necesita que conste en autos la voluntad de la persona que lo hace con su firma legalizada por un notario o reconocida ante el juez en el momento de presentar la solicitud. Y si no pudiera firmar, lo hará otra persona a su ruego.
Si no se cumpliere con lo dispuesto en este artículo, la solicitud se desechará de plano. Luego, aprobación judicial, el 586. Presentado en forma válida el desistimiento, el juez dictará resolución aprobándolo. Si llenó los requisitos que están en el artículo anterior, que dice que debe constar en auto la voluntad de la persona que lo hace y va con su firma legalizada, al juez no le queda más que aprobarlo y ordenar que se tenga por terminado y se archive el expediente correspondiente, ¿verdad? El artículo 587 dice: el desistimiento del proceso no impide las demandas que puedan promover la parte contraria por los daños y perjuicios causados por el proceso desistido. Si yo, por ejemplo, inicié un juicio ordinario y después me doy cuenta que me equivoqué al demandar a esa persona, pero yo pedí que le embargaran sus cuentas y pedí otras medidas, presento el desistimiento para que el juez tenga por terminado el proceso. Eso no quiere decir que no le voy a tener que pagar al otro los daños y perjuicios que le irrogué o que causé en su patrimonio por haberlo demandado injustificadamente, ¿verdad? Entonces, la persona que se sienta o que logre demostrarle al juez que se le causó un daño y perjuicio dolosamente, entonces puede plantear por la vía ordinaria el cobro de los daños y perjuicios. Otra forma u otro modo excepcional de terminación de los procesos es la caducidad de la instancia. Entonces esto lo tenemos en el artículo 588 y dice: caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. Entonces, si yo promuevo un proceso y me tardo 6 meses, lo abandono por el plazo de 6 meses, la parte demandada puede promover la caducidad de la primera instancia, argumentando que yo ya tengo más de 6 meses de no promover el proceso y esa inactividad, esa desidia, esa no tramitación del proceso, no procuración del proceso, va a tener una consecuencia jurídica y esta consecuencia jurídica va a ser que yo pierda mi derecho. ¿Por qué? Porque yo cada 6 meses tengo que estar activando el proceso, movilizándolo para evitar que esta inactividad que yo no hago, pues cause perjuicio y me deje sin lugar la demanda. Entonces el 589 dice: excepciones al principio de caducidad. No procede la caducidad de la instancia en los siguientes casos: cuando el proceso se encuentre en estado de resolver sin que sea necesaria la gestión de las partes. Por ejemplo, cuando el juicio sumario ya se venció la prueba. Y ustedes recordarán que en el artículo 234 dice: el juez vencido el periodo de prueba, y el 196, ¿verdad?, dice: señalará día y hora para la vista. En estas actividades procesales que el juez de oficio debe actuar, no procede el planteamiento de la caducidad de la instancia. Por ejemplo, a mí el juez se me olvidó señalar día y hora para la vista y pasaron más de los 6 meses y la otra parte plantea la caducidad de la instancia. Ahí no procede porque el proceso se encontraba en estado de resolver. No procede tampoco en los procesos arbitrales. No procede la caducidad de la instancia en los procesos de ejecución singular que se paralice por ausencia o insuficiencia de bienes embargables al deudor o porque el ejecutante esté recibiendo pagos parciales por convenio judicial o extrajudicial. Entonces, si el proceso no se ha podido movilizar porque no existen bienes suficientes a embargar, la caducidad de la instancia no resulta procedente. Luego tenemos en el inciso cuarto, en el literal cuarto, en los procesos de ejecución singular que se hacen en una garantía real, todos aquellos procedimientos de ejecución en la vía de premio que se encuentran garantizados con prenda o hipoteca,
no procede la caducidad de la instancia. Algunos abogados la intentan, pero la consecuencia jurídica es que se le condene al pago de las costas porque no pueden alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Entonces, en este tipo de procesos que se basan en una garantía real, ya sea prenda o hipoteca, no procede el planteamiento de la caducidad de la instancia. En el numeral quinto tenemos en los procesos para ejecutar una sentencia firme, cuando ya se está promoviendo la ejecución de la sentencia, porque recordemos que los procesos de conocimiento terminan con la sentencia, ¿verdad? Si yo quiero ejecutar esa sentencia, voy a tener que promover la ejecución, el procedimiento de ejecución que de conformidad con la sentencia proceda. Por ejemplo, si una señora planteó un juicio oral de fijación de pensiones alimenticias, esa sentencia, cuando el juez de familia fija una pensión definitiva a favor de los menores niños, la persona que tenga que hacerla efectiva va a tener que plantear el procedimiento de ejecución en la vía de premio para poder lograr que esas pensiones que fijó el juez en esa sentencia y que ya se encuentran firmes sean pagadas. Entonces, si es un proceso de esta naturaleza, pues no procede la caducidad de la instancia. En los procesos de ejecución colectiva, que son los concursos y las quiebras que primeramente Dios vamos a ver en el próximo semestre, cuando veamos las ejecuciones, vamos a ver que existen las ejecuciones singulares y las ejecuciones colectivas. Y dentro de las ejecuciones singulares tenemos el juicio ejecutivo, el procedimiento de ejecución en la vía previa, las ejecuciones especiales. Y dentro de las colectivas tenemos los concursos y las quiebras. Pero ahorita no nos vamos a hacer bolas con eso porque es algo muy complicado. Y tampoco procede en los procesos especiales a que se refiere el libro 4 de este código. En todos los procesos voluntarios no se puede plantear la caducidad de la instancia. Luego ese artículo 589 nos continúa diciendo: la caducidad de la instancia impide la continuación de la reconvención si la hubiere. El actor no puede pedir la caducidad de la primera instancia únicamente en relación a la reconvención. Entonces, aquí lo que se impide es la continuación del proceso. Y los cursos de los plazos, dice el 590, los plazos corren desde la fecha de la última diligencia practicada en el proceso, sea o no de notificación. Y ojo, me interesa que pongan atención en este tema: la gestión que haga alguna de las partes y toda diligencia que se practique en el proceso interrumpe la caducidad. Nosotros vemos en estos juicios sumarios que les hablo del cobro de las tarjetas de crédito, que los abogados presentan su demanda y así, religiosamente, antes de que se llegue al sexto mes, plantean una solicitud cualquiera, que se extienda una certificación, que se tome nota de un lugar para recibir notificaciones, cualquier gestión para evitar que se dé la caducidad de la instancia. Y luego dice trámite: la petición de caducidad se tramitará en forma incidente y dentro de la dilación probatoria podrá rendirse la que corresponda al legítimo impedimento de la parte que no promovió. La caducidad de la primera instancia puede pedirse también en la segunda cuando los autos se encuentren ahí por apelación que no fuera la sentencia y hayan transcurrido 6 meses sin gestionar en ella. Pero en este caso el Tribunal Superior remitirá los autos al de primera instancia que conozca de la caducidad planteada. Regresemos al primer artículo 588. Dice: caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla, y la segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Cuando ya el proceso fue elevado en apelación a una sala de la Corte de Apelaciones, ahí se reduce el plazo a 3 meses. Si, por ejemplo, no está pendiente de resolver algo de oficio, o sea, de que no sea necesaria, que se encuentre en estado de resolver sin que sea necesaria la gestión de las partes, y pasar ya los 3 meses, puede pedirse la caducidad de la segunda instancia. Entonces la primera caduca por el término de 6 meses y la segunda
la caducidad de la primera instancia por el plazo de 6 meses y la segunda por el plazo de 3 meses. Luego tenemos la declaración judicial. El que quiera aprovecharse la caducidad deberá, antes de que se reanude el proceso, pedir la declaración judicial al respecto, pues de lo contrario se tiene por renunciada. Se tiene por renunciada si no lo hace en el plazo, ¿verdad? Luego, efectos de la caducidad. La caducidad operada en primera instancia restituye las cosas al estado que tenían antes de la demanda. La caducidad operada en segunda instancia deja firme la resolución apelada. La caducidad de la primera instancia hace ineficaces los actos procesales realizados e impide plantear el proceso, a no ser que se trate de derechos no prescritos, en cuyo caso puede iniciarse un nuevo proceso. Las prescripciones interrumpidas mediante el emplazamiento del demandado siguen corriendo, así como la interrupción, así tal como que si la interrupción no se hubiera producido una vez declarada la caducidad. Y luego tenemos la responsabilidad civil y la responsabilidad penal y las costas que genera este incidente. Siempre vemos que los incidentes, pues, es obligatoria la condena en costas de los incidentes. Dentro de los otros modos excepcionales de terminación del proceso tenemos la transacción, y la transacción pues vemos que es un contrato que está contemplado en el Código Civil y lo tenemos en el artículo 2151 al 2153, son casi de los últimos artículos del Código y nos habla de el contrato de transacción. Por ejemplo, el 2151 nos habla, aquí está en el título 20 del código. Como les digo, el código termina en el artículo, porque el compromiso salió del Código Civil, y vemos que termina en el 2180, o sea, 30 articulitos aproximadamente, y 2, 4, 6, 8 que están derogados. Entonces dice: la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que ya está principiado. Para que la transacción sea válida, se requiere que las partes tengan capacidad para disponer de lo que sea objeto de la transacción, que las cosas o cuestiones sobre las cuales se transige sean dudosas o litigiosas, que las partes se comprometan, cedan o den algo recíprocamente, que cuando se celebre por medio de mandatario, éste tenga facultad especial, no solo para transigir, sino para los actos y contratos derivados de la transacción que necesitan facultad especial. Entonces vemos que la transacción es un contrato. Ustedes lo van a terminar de leer, pues, porque ustedes, creo yo, que ya tienen agotado este tema de los contratos en el Código Civil, ¿verdad? Entonces es solo para que ustedes lo refresquen. Entonces hay prohibiciones, ¿verdad? En el artículo 2158 y el 2169, que dice que cómo será la forma. La transacción debe redactarse por escrito, sea en escritura pública o en documento privado legalizado por notario, o bien mediante acta judicial o petición escrita dirigida al juez, cuyas firmas estén autenticadas por notario. Entonces vemos pues que el contrato de transacción es una forma de terminación excepcional del proceso. Y la renuncia, que lo tenemos en el artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial, establece que se pueden renunciar todos aquellos derechos
que no se encuentran expresamente prohibidos en la ley. Ustedes van a hacer favor de leerlo en su ley del organismo judicial, porque necesitamos entrar al tema de la impugnación de las resoluciones judiciales, que eso pues también viene en el examen final. Por eso se les en la ficha o guía de estudio se les da todos estos temas debidamente detallados. Cuando hablamos de las impugnaciones, decimos que son los medios que establece la ley para obtener la modificación o un nuevo examen de la decisión judicial. Cuando leemos un poco de doctrina, encontramos que la doctrina nos habla de remedios procesales y impugnaciones judiciales. Los remedios procesales, dice, son todos aquellos que conoce el mismo juez. Y dice, son horizontales o remedios, ¿verdad? Porque el mismo juez que resuelve es el mismo juez que los va a conocer. Y dentro de estos tenemos la aclaración y la ampliación, la revocatoria y la nulidad. La reposición pues procede, como ustedes van a leer, única y exclusivamente contra autos de tribunales colegiados. Yo, juez de primera instancia, no puedo conocer una reposición porque la ley dice que solo procede este recurso contra los autos dictados por tribunales, por 3 personas. Si yo soy juez unipersonal, entonces yo no puedo conocer una reposición, ni me pueden plantear una reposición porque yo no soy un órgano colegiado para poder tramitar una reposición. Entonces, cuando la doctrina nos habla de remedios y recursos, entonces, remedios van a ser los que va a conocer el mismo juez. Y aquí tenemos, por ejemplo, la aclaración y la ampliación. Lo tenemos en el artículo 596 y 597 del Código Procesal Civil y Mercantil, que ustedes harán favor de leerlo porque esto, como les digo, entra en el examen final. Y la aclaración procede cuando un auto o una sentencia contiene términos ambiguos o oscuros o contradictorios, y una ampliación cuando se hubiere omitido resolver sobre alguno de los puntos que versa el proceso. Por ejemplo, una aclaración es cuando yo consigno mal un nombre o consigno mal una cantidad en la sentencia o en el auto. Entonces, si yo no me doy cuenta, me pueden pedir el recurso de aclaración y yo tengo que declarar con lugar y en consecuencia aclaro la resolución, y deberá leerse Norma Eugenia Frati Ludman y no solo Eugenia Frati como dice la sentencia. O sea, son cuestiones ambiguas o contradictorias. Pero en el de ampliación, por ejemplo, si se hubiera pedido en un juicio oral la fijación de pensiones alimenticias y además el establecimiento de relaciones familiares, son 2 pretensiones, y resulta que yo, juez, me equivoqué y solo resolví el tema de la fijación de pensiones alimenticias, entonces me pueden plantear el recurso de ampliación para que yo amplíe el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, la decisión final, sobre un tema que era objeto del proceso y el juez no conoció, porque la parte actora planteó las 2 pretensiones en una misma demanda: la fijación de pensiones alimenticias y la declaratoria de relaciones familiares. Y yo solo resolví la fijación de pensiones alimenticias, entonces me pueden plantear la ampliación porque yo omití resolver sobre uno de los puntos que versaban en el proceso. Luego, la revocatoria lo tenemos en el artículo 598. Y la reposición, que como les digo, lo tenemos en el artículo 601. La revocatoria dice que los decretos que se dicten para la tramitación del proceso, eso es el artículo 598, ¿verdad?, son revocables de oficio por el juez que lo dictó. La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Entonces, este recurso de revocatoria únicamente cabe en contra de los decretos de mera tramitación. Si ustedes recordarán su ley del organismo judicial, las resoluciones judiciales se dividían en decretos, autos y sentencias. Los decretos son
resoluciones de puro trámite, de mera tramitación, que no resuelven ningún punto litigioso, ni menos el fondo del asunto. Entonces, contra un decreto, lo que procede es plantear la revocatoria. Luego tenemos que la parte que la reposición, el 600, dice los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la sala dentro de las 24 horas y asimismo podrá plantearse la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos habla de las resoluciones que dicten los órganos colegiados. Cuando hablamos de órganos colegiados, estamos hablando de todos aquellos órganos que se componen de más de una persona, ¿verdad? Entonces, procede contra las resoluciones que dicten las salas de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos la apelación. La apelación pretende, ¿verdad?, que el fallo sea conocido por 3 personas diferentes al juez de primera instancia que dictó la resolución, en el caso de que sea una resolución del juez de primera instancia, porque nosotros, los jueces de primera instancia, vemos en apelación todas las sentencias y los fallos que dicta el juez de paz. Entonces, si nosotros somos los jueces de primera instancia, vamos a subir nuestro fallo, que es motivo del recurso de apelación, porque la parte no está de acuerdo, alguna de las partes siempre va a estar en desacuerdo con nuestra sentencia, porque no le parece nuestra decisión. Entonces pide que se practique un nuevo examen por un juez diferente. A este recurso de apelación, dice la doctrina, ese sí es el verdadero recurso, porque no conoce el mismo juez, como la aclaración y la ampliación la conozco yo que dicté el fallo o dicté el auto. La revocatoria la voy a reconocer, la voy a conocer yo mismo. ¿Por qué? La van a plantear dentro de las 24 horas y yo voy a ver si efectivamente cometí error en el decreto. Entonces la conoce el mismo juez. Por eso la doctrina habla de remedios, porque esos son horizontales. Lo conoce el mismo juez. En cambio, la apelación, dice, sí es el verdadero recurso, porque lo conoce un juez diferente al que conoció en primera instancia. Entonces, dice la apelación, tenemos en nuestro código que cada una de las materias, como vimos, en el juicio sumario, cuáles resoluciones son apelables, en el procedimiento de ejecución en la vía premio, nos dice el artículo 325 cuáles resoluciones tienen el carácter de apelable. En el juicio ejecutivo nos dice el 335 cuáles resoluciones tienen el carácter de apelable, o sea, qué resoluciones las va a conocer un juez diferente. Y tenemos aquí en el 602, salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. El término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Luego tenemos los límites de la apelación, los efectos de la interposición. Desde que se interpone la apelación, el juez de primera instancia ya no puede conocer más en ese proceso, sino que queda limitada la jurisdicción del juez únicamente a denegar u otorgar o conceder la alzada. Luego tenemos la elevación de los autos. Al admitir la apelación, el juez, previa notificación a las partes, enviará los autos originales al Tribunal Superior con una hoja de remisión. El Tribunal de Segunda Instancia, recibido ese proceso, el proceso que yo dicté, sentencia en primera instancia, señalará el término de 6 días si se trata de sentencia y el de 3 en los demás casos para que el apelante haga uso del recurso. Luego tenemos varios artículos, pero lo importante en este tema de la apelación es que el artículo 610
nos habla en su 1, 2, 3, en su cuarto párrafo, dice la resolución que dicte la sala de la Corte de Apelaciones, el juez de primera instancia, conociendo el recurso de apelación, deberá confirmar, revocar o modificar el fallo. Cuando lo confirma dice, ok, el juez no se equivocó, el juez hizo una valoración correcta de las pruebas y por lo tanto confirma todo el fallo. Luego, revocar, si el juez se equivocó, dice no, el juez no debió haber dictado ese fallo, sino que no valoró correctamente las pruebas. Entonces, si revoca, y dice aquí, en caso de revocación o modificación, se hará el pronunciamiento que en derecho corresponda. Y modifica cuando, por ejemplo, se remitió un juicio oral de fijación de pensión alimenticia en la que yo fijé una pensión alimenticia equivalente a 3,000 quetzales mensuales. Y resulta que cuando esto sube, la otra parte demuestra por X o Y razón que ya no recibe el mismo salario, entonces la sala modifica el monto de la pensión. Yo lo fijé en 3,000, entonces vienen ellos y la modifican señalando el monto de 2,500 quetzales. Entonces vemos que este es el recurso que la ley establece, pues, que es un verdadero recurso, ¿verdad? No, perdón, la doctrina, porque la ley no nos dice no nos habla de remedios, sino que nos habla de recursos, ¿verdad? Tenemos también la nulidad. Dice el 613, podrá interponerse en nulidad contra los procedimientos y resoluciones en que se infrinja la ley cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. Luego la nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento y se tramitará como incidente. Tenemos dos tipos de nulidades. En el 616 tenemos la nulidad por vicio de procedimiento y en el 617 la nulidad por violación de ley. Cuando yo, por ejemplo, dicto una resolución y la parte, una de las partes no está de acuerdo con la resolución, puede plantear la nulidad de la resolución. Se puede plantear la nulidad por vicio de procedimiento cuando, por ejemplo, se hizo una notificación y no se hizo en la forma correcta. Entonces aquí hay un vicio en el procedimiento. Entonces se plantea la nulidad por vicio de procedimiento. Dice la ley que se tramita por la vía de los incidentes y se dicta un auto en el cual se declara con lugar o sin lugar. Si se declara con lugar la nulidad, se tendrá que reponer la resolución que se dictó incorrectamente, es decir, se declara con lugar la nulidad planteada contra la resolución de fecha tal, en consecuencia nula la resolución y dictando la que en derecho corresponde y ya se dicta. Por favor, ustedes van a terminar de leer estos artículos y como último tema tenemos la casación, que tenemos la casación de forma y la casación de fondo. La casación sí es un recurso eminentemente formal. Esto de la casación equivale a la apelación especial en penal, ¿verdad? Que se hace ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Cámara correspondiente, y es una, como les digo, es un tema muy profundo, debe hacerse una demanda muy bien analizada, es un tema bien formalista. Entonces hay casación de fondo, como nos establece el artículo 621, ¿verdad? Cuando la sentencia o auto contenga violación o aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales. Y ustedes van a leer, por favor, todos estos casos, cuando el recurso de casación es de fondo y cuando es de forma. Entonces, cuando es de forma, el 622 nos dice procede la casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento y nos dice los casos en los que procede la casación.
y dice que el término para interponer la casación en el artículo 626 es de 15 días contados desde la última notificación de la resolución respectiva. Y ojo, el recurso de casación únicamente cabe contra los tribunales de primera o segunda instancia que carecieren de jurisdicción o competencia para conocer el asunto que se trate. Entonces vemos pues que la sentencia o auto recurrido tiene que ser una sentencia que pone fin al asunto y de segunda instancia. Entonces, jóvenes, con ustedes estaríamos terminando el programa y quedaríamos pendientes únicamente el día jueves con las 4 personas que pidieron examen extemporáneo, que a la hora indicada por la Junta Directiva y que fue publicado el día y hora en la página de la facultad, se les estará enviando un link a su correo electrónico para que ellos practiquen su prueba de examen extemporáneo. Primeramente Dios, a partir del viernes, esperamos nosotros viernes o sábado subir las notas, porque lo único que nos hace falta es estas 4 personas que pidieron examen extemporáneo. Entonces trataremos de subir las notas a más tardar el día sábado para que se pueda, tal vez, de ser posible, ¿verdad? Porque ustedes empiezan con los exámenes, creo yo, el lunes, se pueda responder el examen como lo hemos hecho en clase por esta vía virtual. Entonces les deseo muchos éxitos, espero poder, primeramente Dios, verles el próximo semestre, y que como ya la Universidad de San Carlos decidió que va a seguir siendo virtual, pues vamos a tratar de mejorar todos estos procesos, porque nos vino a agarrar así como que en fly a todos, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios, vamos a hacer una preparación ya con diapositivas o con temas para las próximas clases del siguiente semestre, primeramente Dios. Fue un gusto poder haber compartido con ustedes, aunque fuera muy poco tiempo. Yo les agradezco la atención que ustedes siempre me prestaron, y espero haber podido en ustedes sembrar la semilla de querer estudiar el Código Civil, de querer estudiar la materia civil, porque a la mayoría les encanta el tema de penal, pero a nadie le gusta lo civil. Así que yo espero haberles podido transmitir un poquitito de mis conocimientos. Igual siempre quedo a las órdenes de ustedes. Me encuentro yo en el juzgado del Antiguo, ustedes lo saben. Si yo algún día puedo ayudarles de alguna forma, pues con todo gusto estaré a sus órdenes. Muchísimas gracias y hasta el próximo semestre, primero.